Ámsterdam, un imperdible en Europa con atractivos irresistibles para todo el mundo. Se ha vuelto famosa por su mentalidad abierta y tolerancia a ideas que a nosotros nos parecen radicales, lo que atrae a ríos de turistas de todo el mundo. ¿Pero qué ha sido de la Holanda de los quesos, los molinos de viento y los suecos de madera? ¿Ahora solo son llaveros, maniquís y souvenirs en las tiendas? En esta ocasión vinimos a buscar esa Holanda que pareciera que solo vive en postales pintadas a mano. ¿Nos acompañas? Nuestra primera parada es un pequeño pueblo que le dio nombre a un delicioso queso que solo se produce aquí. Llegar toma solo 40 minutos en autobús desde la estación central de Ámsterdam. Hola viajeros, vamos en el autobús que nos llevará a Edam. El sistema de transporte aquí en Holanda es muy bueno, son puntuales. Los camiones no siempre pasan, como en cualquier ciudad, pasan cosas complicadas, nos han fallado un par de camiones que desaparecen. También el sistema de boletos puede ser algo difícil porque como es iniciativa privada, diferentes empresas operan diferentes líneas. Hay pases por un día, hay boleto sencillo, pero cuesta 350 euros. Puede ser caro. Lo mejor son comprar los boletos, los pases, pero hay otros pases que son para Ámsterdam. Puedes comprarlo por 1, 2 o 3 días. Son varias reglas. Yo creo que se las voy a poner en un texto, en un blog, para que quede más claro de nuestra página. También ya nos tocó una pelea, la conductora y un turista que no entendía cómo y el boleto no le servía y a veces los boletos no los lee bien. La mayoría de los conductores han sido muy amables y mucha gente nos ha ayudado. Continuamos, viajeros. Este encantador pueblito fue fundado en el siglo XII y si lo recorres con calma a pie, descubrirás sus encantadoras callejuelas, canales y puentes que invitan a la tranquilidad y contemplación. Y si eres amante del queso, tienes que venir un miércoles por la mañana de julio o agosto, que es cuando se realiza el tradicional mercado del queso, con costumbres que tienen siglos de practicarse. Sí, prego. Sí. Es muy divertente el mercado. Io credo uno casco perché sono casco.
Zimmer zu ableiten, sodass Huizen met gevels van eeuwen geleden, daar wonen de mensen van nu heel tevreden. Veel sneller dan vroeger, ook kom dan maar aan. De schoonheid die blijft niet de eeuwen doorstaan. Ja, hier is Nuestra siguiente parada está de Edam a solo 10 minutos en autobús y es famosa porque sus encantadoras callejuelas pueden ser un laberinto para los desorientados. Pero una vez que llegas a su hermoso muelle, es fácil saber a dónde ir. Los holandeses son navegantes con siglos de experiencia, y si te tomas un tiempo para disfrutar las vistas desde el muelle de Volendam, podrás ver embarcaciones de todos tamaños y épocas. De preferencia llega a la hora de la comida para que disfrutes los tradicionales sándwiches de pescado y mariscos frescos que venden aquí y que preparan frente a tus ojos. Solo ten cuidado con los ladrones aéreos porque nos asustan con los humanos y te pueden robar tu bocado si te descuidas. Aquí también existe un museo que hace demostraciones gratuitas de la fabricación del queso. But there's no more flavor yet. Then that's why we need to put it in a salt water bath. After 2 months onwards, we have a very delicious. También desde aquí podemos ver nuestro siguiente destino, que solía ser una isla, pero actualmente está conectada con tierra por una carretera. A 40 minutos en autobús, Marken también se puede visitar tomando el ferry que sale de Volendam si te gusta navegar. Esta antigua isla estuvo aislada de tierra firme hasta 1957, que fue cuando se construyó la presa que ahora recorre el autobús.
Como muchas islas, su aislamiento le permitió conservar más fácilmente sus tradiciones y costumbres. A la fecha es un destino reservado solo para los conocedores que desean ver la antigua Holanda. Aún después de visitar Edam y Volendam, es difícil pensar en un escenario más holandés que el que puedes encontrar en esta pequeña isla. La historia de Holanda está muy relacionada con el agua y en ocasiones esta ha sido trágica. Por eso en la entrada del muelle hay un monumento que se llama La Ola y que conmemora la grave inundación de 1916. Si pones atención en tus recorridos, encontrarás marcas en los edificios indicando el nivel que alcanzó el agua en esa ocasión. El siguiente es el pueblo más pequeño que visitamos, y aparte de ser encuentro de ruta de autobuses, actualmente no es famoso ni está incluido en las guías turísticas. Entonces, ¿por qué visitarlo? Pues porque simplemente es tan hermoso y tranquilo que parece la escenografía de alguna antigua película romántica. Esto no quiere decir que carezca de atractivos turísticos. Waterland era un imán de turistas en el siglo XVIII, y una leyenda urbana cuenta que incluso Napoleón Bonaparte tomó una taza de té en este pabellón que sobrevive a la fecha. Al no haber turismo masivo, es un deleite para los que amamos ver paisajes hermosos sin prisa ni aglomeraciones. La opción es tuya. Mira, qué hermosa. Hasta el momento no hemos visto los famosos molinos de viento, así que nos dirigimos a 40 minutos en tren desde Ámsterdam. Elegimos iniciar desde aquí
porque las guías lo mencionan como un imperdible en Holanda y porque aquí inicia la ruta de los famosos molinos. Desde la salida de la estación nos damos cuenta por qué debíamos conocerlo. Zaandam es donde se encuentran la Holanda antigua que hemos visto en los pueblitos tradicionales y la de vanguardia de las grandes ciudades. Su arquitectura es hermosa, aunque difícil de describir. Es como si dos líneas del multiverso hubieran colisionado en este lugar. Pero Zaandam es bella desde hace siglos e incluso enamoró tanto al pintor Claude Monet que instaló su taller aquí. A la fecha lo puedes visitar dando una donación voluntaria. Nuestro siguiente destino a descubrir está a solo 20 minutos en autobús, pero nuestras patas de gato nos obligan a recorrer los 5 kilómetros a pie para ver qué más encontramos. Dos horas después llegamos a uno de los lugares más bonitos de Holanda. Saint-Saëns es el epítome de nuestra búsqueda por la Holanda tradicional, pues no solo es uno de los lugares con mayor cantidad de molinos de viento, también cuenta con una amplia variedad de talleres tradicionales que puedes visitar, desde la fabricación de quesos, licores, suecos y tejidos hasta artículos de cobre. Aunque parece un museo al aire libre, estas casas no son escenografías, sino casas verdaderas donde vive gente, lo que la hace una experiencia real. Lo que sí son museos con costo son los molinos donde se muestra los muchos usos que tenían antes de que la revolución industrial trajera maquinaria moderna. También no dejes de visitar el pueblo de Saint-Saëns al otro lado del río, que también es muy hermoso.
saludamos desde San Sichan. Estamos disfrutando de un delicioso helado de chocolate y otro de chicle frente a estas maravillas, estos hermosos molinos. Miren, qué bello. Después de visitar estos lugares, nos alegra saber que a pesar de toda su modernidad, todavía existe una Holanda orgullosa de sus raíces y que está feliz de que la vengas a descubrir. ¿Ya la incluiste en tu bucket list, XP Traveler? Aquí nos vemos. Hey viajeros pata de gato, esperamos que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a nuestros videos. Y si te gustan nuestros videos, pasa la voz entre tus familiares y amigos. Todo esto nos ayuda a que YouTube le sugiera nuestros videos a más personas. Muchas gracias por estar con nosotros.